la transmisión también a nuestros amigos a través del Facebook, a quien saludamos con muchísimo gusto. Y también esta transmisión se reproduce a través del canal de YouTube de Radio Esperanza. Muy buenas noches, bienvenidos a quienes nos están sintonizando a través del 96.1, el cuadrante de Radio Esperanza, la estación que transmite vida. Este es el programa de su conductora, servidora y amiga Natasha Santander. 13 de mayo del 2023. Como cada sábado tenemos una invitada. El día de hoy, la licenciada Marcela Rodríguez, quien nos hace favor esta noche. Licenciada, bienvenida de estar aquí con nosotros en el programa. Muchas gracias, licenciada Natacha, por esta invitación que me hizo a su programa. Detrás del micrófono, es un gusto, es una alegría saludarlos, amigos de Facebook, internautas y radioescuchas. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de mi vida, mi trayectoria profesional. Así que quédese con nosotros, no se mueva, no le cambie y quédese hasta el final. Así es, muchas gracias. Pues vamos a comenzar hablando un poco de quién es la licenciada Marcela Rodríguez. Si te parece bien, licenciada, vamos a comentar un poco de tu trayectoria en el ámbito profesional. Estudió la ingeniería ambiental en el Instituto de Ciencias Agrícolas, identificado así por sus siglas, ICA, en la Universidad de Guanajuato. Posteriormente, hizo la licenciatura en Derecho en la Universidad Privada de Irapuato. Tiene una maestría, varias especialidades en Derecho Laboral, Familiar, Fiscal, diplomados en amparos, talleres diversos en Derechos Humanos y Violencia de Género, así como también diversos talleres y cursos en cuestiones de oratoria, de trabajo social. Ha sido jurados en concursos de poesía en Irapuato. Tiene diplomados en formación terapéutica, ha sido docente y actualmente es una abogada postulante próxima a estudiar una maestría en trabajo social. Pues impresionante tu currículum, licenciada, y también platícanos, tienes un programa aquí en la estación. Sí, así es. Aquí tenemos un programa precisamente en la estación Radio Esperanza, la estación que transmite vida, y el programa es todos los miércoles a las 3 de la tarde y se llama Habla con tu abogado. Y ahí, ¿verdad? En este programa pues hablamos de contenido jurídico meramente, ¿verdad? Para aquellas personas que desconocen precisamente sus derechos, es por esa razón por la que este programa brinda esa atención a cada uno de ustedes para que tengan conocimiento jurídico, ¿verdad? Y saber qué hacer en determinadas situaciones de la vida precisamente y que no se vean vulnerados sus derechos. Que eso es bien importante. ¿Por qué? Porque no basta, inclusive hay un principio en derecho que dice, ¿no?, que el desconocimiento de la ley no exime a persona alguna. Entonces muchas veces yo escucho esto, es que licenciada, yo no sabía. Así no, es, el hecho de que usted a lo mejor no conozca por ignorancia, porque bueno, la ignorancia no hay que tenerla como ofensa. La ignorancia significa desconocimiento de algo. Yo soy muy ignorante en tecnología. Ahí sí no me hablen a mí de tecnología porque no sé. Y soy sumamente ignorante. Entonces, pero esto no me justifica para que yo pueda consultar a un profesional en el área y me pueda orientar. La misma forma pasa también con el derecho, ¿verdad? El hecho que yo no conozca no significa que hay profesionales expertos en en diferentes áreas del derecho que le puede orientar o asesorar en ese problema que usted tiene, pero siempre de la mano de un buen abogado y que sea especialista en su área. Así es, licenciada. Y de acuerdo a tu currículum, hablas de que has tenido cursos de oratoria. Recuerdo a esta persona que se llama Miguel Carbonell. Él da un discurso. Dice que esto lo dijo durante la quinta edición del título de especialista en justicia constitucional en la Universidad de Castilla de la Mancha en Toledo, España. Y dice que habrá muchas personas con muy buen conocimiento, habrá muchos abogados y abogadas con el conocimiento. Sin embargo, hay un grave problema: no saben comunicar. Y ese problema de no saber comunicar, de no saber expresarse, daña muchísimo, no solamente a tu cliente, sino a ti, porque no sabes transmitir esa información. ¿Cómo podríamos relacionar? Y no creo que solamente aplique para derecho, sino
para cualquier carrera, porque como vemos, cada vez son más las carreras que se están teniendo que verbalizar la información, en la cuestión de los juicios orales, por ejemplo, o los juicios que se están transmitiendo. Y es importante tener el conocimiento, como dices. A lo mejor yo no me dedico a eso, pero en algún momento de mi vida tengo que estar preparado para enfrentarme a saber comunicar, sea o no la carrera a la que me dedique. Así es, licenciada, y es bien importante. Bueno, este constitucionalista, de hecho, es muy reconocido, Miguel Carbonell, ¿verdad? Por los cursos que da y sobre todo aquí en México. Es importante porque la oratoria, en otras palabras bien sencillas, para que usted me entienda sin echarle un rollo, Ajá. es el arte de hablar en público. Así que eso es precisamente la oratoria. Y es bien importante porque no nada más es tratar de hablar, sino de comunicar y de una manera muy asertiva, ¿verdad? Ahorita está de moda esa palabra de comunicación asertiva. Bueno, el que yo me dé a entender que no basta nada más con que yo trate de comunicar algo, pero si el receptor no me está entendiendo, no capta el mensaje, entonces no hay una comunicación inteligente y asertiva. Y esto es bien importante que lo dice en materia, precisamente ya los juicios de oralidad, pues es saber argumentar, saber expresarse y sobre todo delante de un juez, ¿verdad? Porque no basta nada más con que yo tenga la idea principal o lo que yo quiero decirle a un juez, ¿verdad? Expresarme de forma verbal, sino hacerlo de una manera bien entendible, que el mensaje sea captado, que lo que yo le quiero decir sea en orden, con una estructura y sobre todo lógica, precisa y bien concisa, porque a lo mejor me pueda agarrar, como por ahí he visto igual colegas sin criticar, un rollo mareador, pero al final de cuentas no dicen nada, cantinflean, ¿verdad? Entonces el arte del buen hablar es eso, saberme expresar de una manera correcta, lógica y estructurada. Y también, antes de comenzar esta breve entrevista respecto a tu historia, tu infancia, tus conocimientos, ¿qué opinas tú referente respecto a lo que dicen que los abogados o las abogadas o las licenciadas en Derecho tienen que ser frías y calculadoras? Porque también hay un desprestigio en ese aspecto, ¿no? O Sí. no sé si así tenga que ser. Bueno, tú que te dedicas a ese ámbito, ¿cómo lo dicen, no? Se debe de ir un paso adelante, debes de ser una persona fría y calculadora y sobre todo para los abogados o abogadas penalistas. ¿Nos puedes aclarar ese punto? Sí, claro que sí. No comparto al 100% el pensamiento, digo, sin embargo, a lo mejor no ser fría. El ser frío significa que usted no empatice, que usted no sienta, Que no se ponga que en el no se lugar ponga de... en el lugar de la otra persona, ¿verdad? Que sea calculador. Sin embargo, bueno, nosotros podemos trabajar de manera muy profesional, éticamente y sobre todo sin ser frío, ¿sí? Sí es bien importante porque finalmente nosotros estamos representando a una persona, a un cliente, que precisamente como no sabe de derecho, confía en nosotros y esto es Así bien es. importante porque deposita nuestra confianza. A mí muchas veces me han dicho, licenciada, pongo mi problema en sus manos, no me falle, es lo que a mí siempre me dicen y sobre todo en materia familiar. Su servidora no se dedica al área penal, pero sin embargo conozco, pues a grosso modo, ¿no? Lo que es el sistema acusatorio adversarial. Pero, sin embargo, es un área muy, de veras, muy delicada, Sí. que sí necesita inclusive para los abogados que se dedican al área penal, que realmente su asesoramiento y su técnica debe ser jurídica. Realmente es una técnica jurídica que se le llama que debes de tener conocimiento. Inclusive en esta área, si no sabe uno, los propios jueces le preguntan antes de empezar la audiencia, ¿conoces la técnica de litigio? ¿Sí sabes en qué etapa estás? Y ¿Sabes en la que te hay quienes corresponde? responden que no. Que no, y otras personas dicen que sí, pero no es cierto. Y le dice, se lo pregunto, dice el juez, porque no quiero que me hagas perder el Previendo tiempo una situación, y que tenga que diferir esta audiencia para que entonces te prepares. exactamente te prepares y la persona que es indiciada tenga derecho a una buena defensa. Y no nada más pasa en el área penal. También esta buena defensa, esta técnica jurídica también debe trasladarse no nada más
en el ámbito penal, sino en el derecho familiar y en el derecho civil, y sobre todo en el derecho familiar, digo, por el contexto, ¿verdad? Decía por ahí Augusto Comte, la familia, el núcleo es la familia, ¿verdad? Entonces es tan importante que en la sociedad haya personas que realmente estén involucradas en todos los aspectos de manera integral y que también ellos sean empáticos con su prójimo o con su congénere. Muy bien, y con esto quiero cerrar esta primera parte con esta frase que tú bien mencionas. El título de abogado no se sostiene con un clavo en la pared, se sostiene con trabajo constante, ética, irreductible y pasión por la justicia. Sí, decía Eduardo J. Contur, de hecho es en su decálogo de los 10 mandamientos del abogado, decía, precisamente se me viene a la mente, donde dice, el derecho se aprende, pero se ejerce pensando, es decir, lo estudio, pero no basta con estudiarlo, basta que lo aplique, que lo lleve a la experiencia, porque cualquiera puede tomar un libro, cualquiera puede tomar un código, pero hay que tener la experiencia, por eso dice que el derecho se aprende, pero se ejerce pensando, reflexionando, analizando. ¿Para qué? Porque cada persona que tiene un caso hay que saberle escuchar, y una vez hablando de comunicación asertiva, es poder escucharle bien para atender su necesidad, y ahí es parte de la ética del profesionalismo que tiene el abogado. De no ser fríos. De no ser fríos, y empáticos. ¿verdad? Y empáticos, sobre todo eso. Muy bien, pues entonces ya que tenemos este previo, ya que tenemos este antecedente, este conocimiento, vamos a empezar. Licenciada Marcela Rodríguez, ¿cómo es que nace usted? ¿En qué contexto familiar? ¿Cuál es la situación que se vive alrededor en el hogar en donde le tocó nacer? Sí, bueno, su servidora es originaria de aquí de Salamanca. Por ahí le decía a un amigo que acabo de entrevistar, que le decía, soy salmantina, 100%, pero no soy caperuza. Y le daba mucha risa. Sí, porque ¿no? Anteriormente a los salmantinos sí. Se les llamaba caperuzos, ¿no? Recién llegó también la industria petrolera aquí a nuestro municipio. También se les llamaba caperuzos, pero venía algo relacionado por la falta de agua. Sí, por la falta de agua y el cuidado en la higiene personal. Entonces le digo, por eso no, soy caperucilla, ¿eh? Soy salmantina 100%, pero no caperucilla. Entonces, sus servidores de aquí de Salamanca, me tocó vivir en un contexto familiar un poquito, digámoslo así, en que no me faltó nada. Vengo de una familia de clase media, no faltó nada, pero sin embargo mis padres sí fueron un tanto estrictos, exigentes, ¿verdad? Y en ese aspecto no había mucha comunicación como lo hay ahora, digo. Bueno, se debe, ¿no? A los patrones que ellos también venían siguiendo de sus papás en la forma de educar, y se va, ¿verdad? Esta educación pasando de generación en generación, pero sin embargo, pues digamos lo que en mi infancia, en lo que yo recuerdo, pues fui feliz, pero debo de decirlo, ¿verdad? No nada más la parte mala que pudiera yo haber pasado por ahí, que yo casi no tuve comunicación con papá y mamá, es una realidad, pero sin embargo su servidor era una persona bastante rebelde, entonces que no acataba a veces reglas, y hasta hace poco me empecé a adaptar a ellas, pero sin embargo, pues era parte del ser, ¿no? Pero por la misma exigencia, tal vez, ¿verdad? Era rebelde. Quiero justificar en ese aspecto. ¿Qué lugar tenías en la familia? Es decir, ¿eras la primera, la segunda? El sándwich, la del medio, ¿verdad? ¿De cuántos hermanos? De 4 hermanos, 2 hermanas, sigo yo y después un hermano, que es el más chico de toda la familia, ¿verdad? Y entre mi hermano y yo, pues nos llevamos 6 años. Y entre mis hermanas solamente es 1 año. ¿Y quién era en ese momento tu inspiración? ¿En quién te apoyabas emocionalmente, sentimentalmente? ¿Mamá, papá, un hermano, un abuelo? Pues podríamos decir que en mi infancia en realidad todo lo era mi abuelita, la mamá de mi mamá. Abuelita materna. Abuelita materna, Antonia Tello Montes. ¿Qué recuerdas de Antonia? No, pues es que
Fue una de las personas que yo sentía que realmente me amaba, me comprendía, inclusive cuando me regañaban, siempre era la primera que mira que no ¿Te la apapachaba? regañes, sí, tenle paciencia, mi papá, mi mamá, pues es que ella es así, Es su sí, personalidad. exactamente. Más comprensiva, más empática, como Sí, decíamos al sí, sí, principio. exactamente. Entonces, la verdad, si algo puedo decir es que mi abuelita lo fue todo para mí. De hecho, me dolió cuando murió y hasta el día de hoy es algo que yo, la verdad, la sigo teniendo en mis pensamientos y en mi Ujú. corazón, ¿verdad? Y que no me he olvidado de ella y que en algún momento, ¿verdad? Que Dios nos llame al descanso, bueno, pues espero encontrarla y verla nuevamente por allá, ¿no? Entonces ella es de gran inspiración en tu vida, tu Sí, abuelita, sí, mi abuelita. por lo que te promovió en la cuestión de, pues vamos a no regañarla, vamos a Sí, comprender, es su personalidad, su forma de ser. ¿Y qué te deja ella de experiencia? ¿Alguna anécdota que tengas con ella? la verdad es muy poco lo que pude tener con mi abuelita. Mi abuelita, ¿Cuántos cuando años? yo era pequeña, mi abuelita ya era una persona mayor de edad. Yo Ujú. creo que tendría en ese tiempo mi abuelita como 65 años y yo escasos unos 13, 14 años. Pero lo que recuerdo es que nos gustaba mucho la música. A Ajá. ella le gustaba mucho Juan Gabriel. Y pues era de cuando llegaba, hija, ponme a Juan Gabriel, los discos. Me gustaba mucho estarla haciéndole masajito, ¿verdad? Ah, porque también Inclusive, tienes conocimiento en eso, ¿verdad? sí, 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 un poquito, pero más en cuestión emocional. La Ajá. formación terapéutica es más eh, terapéutica, hablando de emociones. Entonces, la verdad sí, sí le tengo un bonito recuerdo, no muchos, porque bueno, yo a pesar de la edad que tenía, no recuerdo muchas cosas con ella, pero eso sí, de cada que yo estaba con ella, pues eran momentos de mucha alegría para mí. La verdad, me gustaba estar con ella, más que en mi propia casa, debo decirlo. No me gustaba estar con mamá y no me gustaba estar con papá. Me gustaba estar con ella porque sentía esa protección, Ese afecto. ese afecto, ese verdadero amor que se siente de comprensión, porque sí fui muy traviesa, la verdad, pero bueno, por ese lado ella siempre tenía palabras dulces, palabras amables para decir. Y bueno, eso fue durante tu etapa de infancia. Ajá. ¿Cómo es que llegamos al nivel básico, la secundaria y después al nivel superior? ¿Cómo vas canalizando esa energía, esa personalidad hacia la dirección, que es tu primera elección de carrera en la Sí. cuestión ambiental y luego posteriormente como abogada? Ujú. ¿Cómo vamos guiándonos en la historia de tu vida? ¿Cómo toma ese rumbo? Sí, es algo chistoso, fíjense, porque cuando me han preguntado esto, ni yo lo sé decir. Yo lo único que puedo decir es que soy una persona que le gusta estudiar, que le gusta el conocimiento y que por el simple hecho de que a mí me gusta aprender día a día fue lo que me llevó a mí a hacer una carrera, a estar haciendo cursos y todo eso, pero no porque yo tuviera así como Una que vocación una desde pequeña. vocación, una orientación bien definida. No, en realidad no. Fui muy dispersa. La escuela sí platicaba, extrovertida y todo, pero en ese aspecto como que fui agarrando mi caminito, pero por en ese sentido. A mí me gustaba mucho en la escuela, yo estudié la preparatoria, bueno, en la secundaria la estudié en la técnica 48. Y la verdad era todo un relajo conmigo, una rebeldía total. Con decirles que yo cuando salí, no sé si se acuerdan de esas famosas cartas que te expedían de buena conducta. Bueno, Todavía, ¿eh? Todavía. todavía. Cuando egresas, bueno, o estás por egresar de los, por ejemplo, secundaria de tercero, sí, para pasar a la preparatoria, tienes que llevar tu carta de buena conducta. Bueno, pues su servidora tenía carta de mala conducta. Imagínense en esos tiempos. Recuerdo que yo hice examen para entrar a la prepa oficial de aquí de Salamanca y no me admitieron, pasé el examen y eso te lo tengo bien grabado, Ujú. no me admitieron porque yo tenía mala conducta. Decían, sí, podrás tener buen promedio, podrás ser una buena estudiante, pero Pero no queremos ese tipo de personas de aquí, problemáticas. Entonces eso esa te fue. hizo sentir que Sí, debías cambiar. claro, sí, pero nunca cambié, ¿eh? En realidad no. De hecho, la gente que me conoce en realidad
No cambié, seguía siendo igual hasta bueno, ya ahorita pues ya me comporto, ¿no? Pero como estudiante no fue nada, domable, ¿eh? No, no, no era todo lo contrario, falta de autoridad, porque a veces sí debo Pero ¿te decirlo. consideras podrías explicar un poco más específicamente, es como de protesta o simplemente era rebeldía? No, yo pienso que era rebeldía, una rebeldía mal encausada, precisamente el por no llevar a lo mejor con papá y mamá Una buena una buena relación. comunicación, una buena Ujú. relación, y eso era lo que Una pasaba. comunicación asertiva. Exactamente, entonces por eso siempre me distinguí, ¿verdad? Donde quiera que llegaba, híjola, esta muchacha, ¿no? O sea, no había tanto problema por la parte académica, siempre fue por el lado de la conducta. Entonces, bueno, ahí en la secundaria, esa mala experiencia, ¿no? El no poder estar en una preparatoria que en su momento yo quería, porque sí quería estar en la prepa oficial, pero bueno, no me admitieron. Eh, Me meten a una escuela particular, que era la Loyola, y pues no, no le echaba nada de ganitas. La verdad, me salía constantemente el padre, me requería en su oficina, me sacaban de las clases, en fin. Ya hasta que empiezo a agarrar mi ritmo y me meto a estudiar en el CECITEC. Entonces ahí, es donde empiezo a agarrar mi pasito y el gusto también por ya verdaderamente ponerte a estudiar, porque todo lo demás como que fue por milagro, porque no realmente porque yo quisiera, era realmente porque me mandaban y no me podía quedar en la casa. Pero ya en la prepa fue donde empecé a agarrar mi ritmo, tuve por ahí varias profesoras que me impulsaron, que realmente se ponían a platicar conmigo, que fueron empáticas, y a una de ellas le agradezco, a la maestra Gabriela Cebes Morales, porque fue una de las que en su momento se puso a platicar conmigo que por qué yo era así, que debía cambiar. Otra de las profesoras que tengo muy presentes, a la profesora Virginia también, bueno, ella es superintendente actualmente en Petróleos Mexicanos, fueron las que me fueron impulsando a que yo no dejara de estudiar y que pasara lo que pasara, pues yo agarrara mi rumbo, ¿no? Entonces, si pudiera tener por ahí alguna orientación o alguien que me impulsó, pudieran ser ellas. Ellas dos, Ellas dos. docentes. Sí, docentes. ¿Y esa disyuntiva cuándo viene? Porque ya habías estudiado algo relacionado con lo ambiental, pero ¿por qué cambiar la carrera? Ah, bueno, cambié por dos aspectos. En primera instancia, déjenme platicarles así a grandes rasgos, porque bueno, me puedo quedar. Cuando yo estaba estudiando la preparatoria, yo estudié el bachillerato de químico industrial y realmente a mí me gustaba mucho la química. Me voy a Monterrey, a la Autónoma de Nuevo León, hago el examen, quedo allá para ser ingeniero químico. En realidad yo nada que ver con la ingeniería ambiental, en realidad a mí me gustaba la química, pero sin embargo no llegaba mi certificado y me dan de baja porque es muy Sí, estricta la universidad, tienen un término para un que tú plazo entres, para un que plazo. cumplas con la entrega de Ajá, documentación. así es, licenciada. Entonces yo no los entrego en, porque no los tenía todavía No dirección, dependía de ti. no dependía de mí, aunque sí el director mandó que el CARDEX y todo esto, pero finalmente pues me dan de baja. De Y Monterrey. de Monterrey. Y pues ya regreso para acá y la única posibilidad donde yo podía estudiar era en la Universidad de Guanajuato, pero ya no tal en la carrera de ingeniería química porque me tenía que esperar todo un año y mis papás no querían que yo me esperara un año, ¿verdad? Entonces, le comentaron a mi mamá, bueno, hay una escuela que es por parte de la Universidad de Guanajuato, de hecho es Universidad de Guanajuato, y es el ICA, y me inscribo a la carrera de Ingeniería en Alimentos. Déjenme decirle, yo ni siquiera por aquí como ambiental, pero ya saben, ¿verdad? Cuando es una carrera nueva, se encargan de decirte, es la carrera del futuro, mira que de esta vas a tener muchísimo trabajo, muchas ofertas laborales, y en fin, y ahí va Marcelita, y se cambia de carrera, porque hasta el tercer semestre ya tenías que decidir a qué carrera ibas, porque los demás era tronco común de ingenierías. Entonces hasta el cuarto semestre ya agarrabas y ahí voy, que me convencen y que me voy a inscribir a la carrera de ingeniería ambiental. La terminé y todo, pero ¿cuál es la sorpresa cuando estoy ya de este otro lado, en el ambiente profesional? Te das cuenta que esa carrera no figuraba, nadie la conocía, ni siquiera la misma autoridad. Yo llegué a pedir trabajo
a presidencia, decían, pues es que aquí no existe ese departamento, solo ecología y obras públicas, pero pues es lo mismo, ¿no? Y no, no es lo mismo ecología que medio ambiente. Entonces empecé a tener por ahí problemas, y no fue un tiempo de un año, me estuve como 3, 4 años, hasta que después decido estudiar Derecho, pero estudio Derecho porque en la carrera de Ingeniería Ambiental había una materia que nos daban que se llama legislación ambiental y no era otra cosa más que derecho. Ahí hiciste clic. Y ahí es donde dije, caray, esta cosa suena interesante, está bueno, ¿no? Y aparte mi profesor, Eduardo Durán, que era él era también ingeniero ambiental, Ujú. y había estudiado con posterioridad Derecho, y era el que me decía, oye Marce, en una de las charlas así fuera de clase, me decía, yo me fijo que tienes una facilidad para entender la ley, a comparación de tus compañeros que siempre tenemos la mente cuadrada, ¿no? Dicen que los ingenieros así tienen la mente cuadrada. Decía, pero a ti se te da muy bien la teoría, la captas rápido. Cuando nos ponía casos prácticos, dice, los resuelves y los resuelves bien, como si supieras. Dice, y eso es lo que me llama la atención. ¿No te gustaría a futuro estudiar Derecho? Pues a lo mejor. Y me acordé de esas palabras y de esa charla y me sembró la semillita. Dije, bueno, pues así como el profesor, pues era ingeniero ambiental y también era abogado. Dije, bueno, exactamente. Entonces, bueno, pues como no consigo trabajo, sales con todas las expectativas del mundo y bueno, es una realidad. Una realidad. Y es cuando posteriormente me meto a estudiar Derecho. Y es a lo que su servidora se dedica y es lo que ejerzo, ¿verdad? Porque ingeniería ambiental nada más quedó como conocimiento. Ya después de esa mala experiencia, mi papá también cuando platiqué con él, oye, fíjate que me quiero meter a estudiar Derecho, me dijo, no, pues sí, de hecho yo te veía más ahí, porque eras bien alegona para todo esto, ¿no? Entonces mi papá me decía, pues yo en realidad yo te veía futuro para eso, pero pues como que tú siempre dijiste que te gustaban las matemáticas, que te gustaba la química, pues bueno, y te fuiste por el área de la ingeniería, pero en realidad todos te veíamos más en ese perfil de humanidades, ¿no? Pero qué bueno, o sea, no truncaste tus estudios o no desististe. No, sí, por lo mismo que siempre me ha gustado estudiar, ¿verdad? A veces lo que falta es tiempo y por qué no decirlo, también el recurso, porque hay ciertos que sí está caro. De hecho, hace 3 años, antes de que falleciera mi papá, yo me quería meter a estudiar la carrera de ingeniería mecatrónica. Entonces, pues finalmente, pues las posibilidades, pues no era tanto, ¿no? Porque o me metí a estudiar y quién me iba a pagar mis estudios, o trabajo o estudio. Entonces, como por ahí dije, bueno, pues en algún momento no se podrá. Hay opciones en la vida. Hay opciones, sí. Tenemos una pregunta, licenciada. Se comunica a través del WhatsApp Francisco Garibay. Te voy a leer la pregunta. Sí. En este segmento, ¿cuál es el mejor abogado? ¿El que tiene los mejores casos? ¿Que tiene más casos ganados? ¿O más prestigio? ¿O el que mejor se prepara? Pregunta tu opinión. Sí, yo pudiera decir, Francisco, que es el que mejor se prepara. Sí hay casos difíciles de llevar, pero como todo, al principio también la licenciada me hizo una pregunta en cuanto a la frialdad, ¿verdad? Que si podríamos ser. Hay estrategia y en realidad en un asunto lo que nosotros vemos es conocimiento y estrategia para seguir un caso en concreto. Entonces, más que la fama, porque muchos abogados te puedo decir, y tú los has de conocer, hay muchos abogados que tienen fama, pero sin embargo no son los más viables que te dan un resultado favorable. Y yo, de hecho, en particular, tengo una muy mala experiencia con un abogado de aquí, que no voy a decir quién, que está considerado como un doctor, y hasta él mismo, pero sin embargo, nombre, por ahí se le pasó, yo todavía era estudiante, y por ahí con un caso de mi hermana, porque en ese tiempo mi hermana estaba en proceso de divorcio, pensión alimenticia, y por ahí se le olvidó al abogado, fíjese, casualmente. ¿Él la representó? La representó este abogado, ¿verdad? Que no lo vamos a quemar, no vamos a decir su nombre, pero digo, atendiendo a la fama, ¿sí? A la fama, al prestigio, que porque te dejaste guiar nos dejamos la reputación, por la reputación y la recomendación que hacían de él. Entonces, por ahí casualmente, pues algunas cuestiones como de ofrecer testigos, ofrecer la confesional a cargo de la parte actora, que era mi hermana,
pues se le olvida. ¿Cómo se Y te no va a llevó a olvidar? Y eso nadie. es básico, cualquier estudiante de derecho lo sabe. Casi ya próximos a saber, que no lo sepa una persona que tenía trayectoria, prestigio y fama. Algo chistoso, ¿verdad? Pero bueno, por eso Pasa, digo, pasa en la pasa. vida real. Por eso no digo que la fama, el prestigio, tenga que ver para poder resolver un asunto de la mejor manera y favorable a los intereses de nuestros representados. Entonces aquí lo que importa es el conocimiento, la estrategia que se tenga para litigar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Las personas que no tenemos el suficiente conocimiento o no nos dedicamos a eso, algún tip que puedas darles, ojo, cuando un abogado hace esto, o pues algunos pasos, algunas Sí, observaciones de, mira, un abogado haría esto, porque es muchísimo los casos sí, que se pueden claro. presentar, pero ¿cómo no dejarte guiar, por ejemplo, eso sería uno? No te Sí, dejes guiar por el prestigio por el o por la prestigio. recomendación de alguien que no tienes conocimiento del caso. Exactamente, porque puede ser una recomendación, como yo siempre lo he dicho, la mayoría de mis asuntos llegan por recomendación, no tanto una recomendación que te hagan la recomendación un cliente que ya le llevaste un asunto y que diga, es que a mí la abogada, la verdad a mí me resolvió el asunto de una manera muy favorable, me explicaba el ¿Cómo me procedimiento, comunicaba la cómo me información? comunicaba la información, que cuando yo le pedía, sí me la daba y hay muchos abogados que de entrada, una, te quieren sacar el dinero, no te dicen el costo total de el juicio. Esa es una de las cosas que dices tú, ay, por ahí no me suena. O te lo va a dejar por etapas, o te dice cuánto te sale tu juicio para que no te esté sacando el dinero. Oye, pero es que ahora ocupo 1,000 pesos para copias, mira que ahora ocupo para eso y que ocupo para acá. No, en primera instancia es eso, que no te sabe decir cuánto te va a cobrar. Número dos, que le da muchas vueltas al asunto y solo te dice, mire, pues en realidad usted no debe de preguntar cómo le voy a hacer, cómo va a ser el procedimiento, porque usted no es abogado, el que es abogado soy yo, Pero eso para eso déjemelo a mí. estás. Exactamente, pero sin embargo la gente no apela a eso, ¿no? Dice, pues bueno, sí es cierto, ¿verdad? Esa Pues es tú la eres el que ignorancia. la ignorancia. A final de cuentas, eres tú el que sabe. O eres el Pero no, cliente. no, 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 el abogado, ¿sí? Si te está asesorando bien, te debe de decir. Una vez que ya le pagas la asesoría, él te va a decir, oye, ¿qué trámite quieres realizar? No que una pensión alimenticia. Pues te debe de decir todo de la pensión alimenticia y sobre Exacto. todo a tu caso, qué es lo que tú estás requiriendo y cómo es el procedimiento. De entrada es eso. Un consejo que les doy es eso. Fíjense bien, háganle las preguntas y si ustedes ven este tipo de contestaciones, huyan, aléjense, corran lo más pronto de ahí porque su bolsillo se va a ver afectado y ni le van a trabajar. Bien, esto me hace replantear esta frase que te voy a leer a ti y a las personas que nos escuchan. Gracias, Francisco Garibay, por esta pregunta tan interesante. La ley más importante, tu moral. El mejor abogado, tus principios. El mejor juez, tu conciencia. Y esto aplica en la vida real, ¿verdad? También. Sí, claro, es lo que estamos comentando acerca de la ética profesional que debemos de tener con cada una de las personas en tu trabajo La y esto, paciencia la también. paciencia y sobre todo que te guste. Parte de eso, eso es la vocación. La vocación es llamado a la acción, ¿sí? Es decir, lo que yo hago es porque fui llamada a hacerlo, ¿sí? Entonces eso es algo bien importante, licenciada, esa parte de tener nuestros principios. De hecho, le comentaba uno de ellos, que es de los decálogos de Eduardo J. Contior, de esos 10 mandamientos, habla precisamente en el cuarto mandamiento, habla de los principios que debemos de tener como abogados, ¿verdad? De no andar vendiendo tampoco a nuestros clientes ni dejarnos sobornarnos. Y otra de las cosas que también dentro de ese decálogo que yo siempre tengo presente es que dice que cuando esté en controversia, en conflicto, el derecho con la justicia, opte siempre por la justicia, porque a veces el derecho se puede equivocar, ¿verdad? A veces el legislador, a veces el que imparte la justicia puede estar del lado, no prácticamente de la justicia, sino del derecho. Y eso es lo que nos dice Contor. Siempre opta por la justicia y la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Nunca poner en tela de juicio la humanidad. Exactamente no, al contrario, ¿verdad?
Porque siempre privilegiar los derechos humanos. Sí, porque los operadores del derecho, que somos nosotros precisamente, los abogados, en realidad somos los que tenemos la falla, la deficiencia. Las leyes están bien hechas, simplemente el que la aplica, que es como parte del Estado, la autoridad, es ahí donde radica el problema, la corrupción y demás, ¿no? Sobornos. Qué Pero eso triste, ¿no? también es parte, licenciada, que a veces nos quejamos. En una entrevista que tuve con unos abogados también, decía el licenciado Mendoza que tenemos que contribuir, podríamos decir que esa contribución debe de ser de manera tripartita, es decir, el Estado, el ciudadano y la autoridad como tal, como ejecutora. Entonces, si los tres hacemos un sistema de colaboración, pues la sociedad va a tener mejores resultados. Pero si el propio ciudadano es por donde empieza la corrupción, ¿cómo quiere que se acabe? ¿Verdad? Entonces, oye, déjame, te doy una mochadita aquí al del MP para que no vincule a proceso y así me voy, ¿no? En materia penal es donde se da más la corrupción que en otras áreas. Y no lo digo yo porque a lo mejor no me dedico, no sea penalista, ¿verdad? Porque si, ¿usted qué va a decir si es, se dedica al derecho familiar y civil? Pero sin embargo es donde más se ve, ¿verdad? Que se le está dando a la autoridad un soborno. Entonces, si yo quiero que cambien estas cosas, debo de empezar por mí. Buscar otras estrategias, como dices. Exactamente. Esta no va a funcionar, no va por ahí, Uh-huh. porque ya está poniendo en juego muchas cosas que van en contra de la moral. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Exactamente. Buscar otra estrategia para que sea lo más equitativo posible. Exactamente. Y defenderte. Si tú no sabes hacerlo, como bien dices, busca quien sí, busca una persona con conocimiento y capacítate para que no vayas a cometer, porque errores los podemos cometer todos en la cuestión exactamente. En algún momento de nuestra vida, ¿no? Puede pasar, pero para eso también hay que buscar a la persona adecuada para que piense, que reflexione, como hacíamos al principio, y te defienda. Así es, entonces en todo momento pues hay que buscar a una persona siempre capacitada, ¿verdad? Para que nos dé una solución confiable, con una certeza jurídica, sobre todo eso es lo que necesita la gente, una certeza jurídica que le pueda dar un abogado. Y respecto a si no estás conforme, supongamos que ya tienes el abogado y te das cuenta en el proceso que no es la persona más correcta para que lleve tu caso, porque no te sientes respaldado, ¿puedes cambiar de abogado? Sí se puede cambiar de abogado, pero mire, algo que le voy a recomendar es que si usted quiere cambiar de abogado, se hace a través de algo que se llama revocación. El revocar es precisamente para que esa persona que usted le dio ese poder, si estamos hablando en materia familiar civil, se llama mandato judicial, sea revocado. Si hablamos en materia laboral, es tu apoderado o apoderada legal. Entonces hay que revocarlo, pero sí, yo sí les voy a aconsejar algo, porque a mí me ha pasado que me han revocado sin una causa, sin una justificación, sin antes previo decirme en qué fallé. ¿Y sabe por qué me han revocado? No porque haga una mala praxis, ¿sí? No, es porque quieren evitar mis honorarios. Y de hecho, pues me ha pasado ya 2, 3 ocasiones que me han revocado, pero es para no pagarme. No se vale tampoco eso. Si bueno, ese es el otro lado, ¿verdad? Es el otro lado. Abogado donde no hay una justificación, no hay un argumento válido, sino simplemente para evadir una situación económica. Exacto. Pero ¿qué es lo importante? Que si usted no está a gusto con su abogado, se lo diga así claramente. Por eso existe la comunicación, el diálogo, de poder decir, mire abogado, yo veo que usted no me está haciendo bien las cosas, porque ya me asesoré, no importa que usted le diga, es que yo ya busqué otra asesoría, y es muy diferente a lo que usted me está diciendo, ahora usted me trae a largas y no me quiere dar. Otra de las cosas que no te dan el número de expediente. ¿Por qué? Porque una persona que es parte en el proceso, y sobre todo usted, puede ir directamente al juzgado a solicitar su expediente y se da cuenta si el abogado está trabajando o no está trabajando, si le está mintiendo o no. Y eso también nos involucra a nosotros, que tenemos que estar, no dejarle todo ahí al abogado y tú lo resuelves, confío en ti, y yo sorpresa, ¿verdad? No, porque eso es lo que pasa. Entonces, lo primero que tiene que hacer usted es eso, preguntarle por qué, más bien decirle al abogado su inconformidad y en base a eso, ¿verdad? Muy bien. Se comunica con nosotros a través del WhatsApp el señor Ricardo Méndez. Dice que es un excelente programa. Nos envía saludos y que está muy interesante. Él sugiere una segunda parte. Ah, muchas gracias. Yo también. Señor Méndez. Yo también. Sí, gracias. Y licenciada Marcela, una recomendación para todas aquellas personas que se encuentran en ese momento de la vida en el que a ti te tocó estar. Por ejemplo, esa disyuntiva.
quiero estudiar derecho, pero también es una carrera de las más saturadas. Quiero estudiar derecho, pero también es una de las carreras peligrosas por la Sí. situación que se vive en nuestro país. ¿Qué les podrías recomendar a quienes tienen pues esa duda, esa incógnita, y que si tú como profesional que tuviste esa disyuntiva, ¿cómo podríamos recomendarles hacia qué se encaminen? Me comentabas que tú les recomendabas cuando eras docente a Sí. los alumnos, a los estudiantes, que se fueran por una rama porque hay ciertos beneficios y eso me Sí. pareció una increíble estrategia, si la pudieras compartir. Sí, claro que sí. Han de decir, bueno, ella siempre habla del decálogo, ¿verdad? Pero bueno, esa es la regla que nos rige a todos los abogados. Quiero pensar, los 10 mandamientos de nosotros. Y el último mandamiento, el 10º, precisamente nos dice que ames tu profesión, ama tu carrera. Si tú amas a tu carrera, tú la vas a recomendar. Y de hecho, mis alumnos, los que por ahí me están escuchando, en algún momento ustedes sabrán que yo siempre que me preguntaron, maestra, es que no sé qué estudiar, yo siempre decía, estudia derecho. Ay, maestra, pero es que hay muchos abogados. Sí, pero como esta carrera ninguna. ¿Por qué? Porque amo mi profesión. Ujú. Si yo no amara mi profesión, yo te diría, pues estudia otra cosa, no, hombre, que se va a andar metiendo en el derecho. Además ya está saturada, como decía bien la Ujú. licenciada, es cierto, Bueno, son los está, comentarios que sí, escuchamos. ajá, sí es cierto. Y no es mentira, está muy saturada, pero sin embargo hay otras áreas en que podemos explorar. Comentaba detrás, ¿verdad? De Ujú. cámaras, podríamos decirlo Detrás así, del micrófono. detrás del micrófono, que así que como la medicina, el derecho también tiene muchas especialidades. Entonces podemos, aquel que quiere estudiar derecho, bienvenido, ¿verdad? Próximo colega, el que quiere estudiar, pero sin embargo abone por otra área que no esté tan explorada, por ejemplo en materia fiscal, en materia agraria, en derecho ambiental, ¿verdad? Que aquí su servidora, bueno, es ambientalista, pero no litiga en esa área. Es parte de abonar derecho comparado, derecho internacional, derecho de la competencia del consumidor, administrativo, en fin. ¿Por qué? Porque casi la mayoría de los abogados pues nos inclinamos por ciertas áreas. ¿Pero por qué? Porque es donde hay trabajo, efectivamente. El derecho familiar siempre hay mucho trabajo por las pensiones alimenticias, los divorcios, guarda y custodia, reconocimientos de paternidad, civil, los juicios de arrendamiento, incumplimientos de contrato, penal, los delitos, ¿no? Pero sin embargo, eso no quiere decir que haya otras áreas donde la verdad hay gente que sí requiere de sus servicios, pero que no hay muchos abogados. Entonces, ¿qué les puedo recomendar? Que se especialicen en una área que no esté tan explotada. Y sí, es un problema que se enfrenta uno cuando sale porque te das cuenta que está saturado el mercado y sobre todo en esta profesión se da mucho. Casi nadie te quiere enseñar como abogados. Tienes que agarrar experiencia porque a veces la ley, pues yo les decía a mis alumnos, la ley es romántica, es un romanticismo puro, es un poema de veras de amor, pero sin embargo ya en la práctica es totalmente diferente. Ni siquiera se litiga como te dice la ley, ¿no? Porque atiende a la costumbre, que es un principio general del derecho. Francisco Garibay Ujú. complementa su mensaje. Dice que sale muy costeable, es más difícil que otras carreras y de ser así es complicado en este aspecto de aprender muchos artículos, leer, es pregunta. Porque pues en el detalle que alguien su Ujú. fuerte no sea leer, ¿cuáles serían los pros y los contras? Es decir, la otra cara de la moneda. Me parece que su pregunta va más relacionada con qué tienes que tener tú, qué Ujú. cualidades, qué habilidades, como para considerarte que puedes hacer un buen trabajo en ese área. Sí, es bien importante, Francisco. Si no te gusta leer, pues entonces no podrás ser abogado. Porque sabía Porque también, todo, ¿verdad? Perdón que te sí, interrumpa, que les dan los expedientes a veces una claro, noche antes y hay que sí, leer. hay que leer. Para Y todo si no tienes te que leer. gusta, Exactamente. es Si un no te poco gusta, complicado. pues de ahí sí es complicado. Yo podría decir, inclínate por ingeniería, inclínate por un área donde más que teoría sea parte práctica, porque si de entrada a una persona no le gusta leer, es la primera característica que yo diría, no puede ser este abogado, inclusive ni ninguna, escuchen, ninguna carrera que tenga que ver con humanidades. Y sociología, esta puede ser psicología también,
que es parte del área de humanidades. Filosofía es una de las cosas que tampoco, literatura, en fin, todas estas áreas que pertenecen a humanidades, no podría usted estudiarla porque no le gusta leer, y efectivamente lo acaba de decir la licenciada. Si ya te están llevando un asunto, lo primerito es que, licenciada, oiga, asesóreme en esto. Y yo lo primerito que te decía, ¿ya tiene expediente? Sí. Pues necesito leerlo. De entrada sí necesito leerlo. Y tener un amplio vocabulario y capacidad, porque si no, no vas a comprender Sí, lo que sí, se dice sí, ahí. con la marcha. Y respecto a de aprender muchos artículos, mira, fíjate que no es tanto, siempre tenemos esa creencia de aprendérnoslo, no, con la práctica te los vas a aprender porque son los que más se invocan. Por ejemplo, si tú me preguntas en materia laboral, que es a lo que me dedico también, y al derecho familiar, muchas veces cuando estoy dando un programa o algo, invoco a veces artículos, y es que el artículo fulano de tal, establece esto, ¿no? Pero es porque ya me lo sé de memoria, porque constantemente estás tramitando esos asuntos. Entonces llega un momento en que ya te lo sabes, ¿sí? Ahora, si no te lo sabes, para eso está el código laboral, civil, el que quieras, y pues te apoyas de él. Tus referentes. Así es. Y esto Muy no bien. quiere decir que no los puedas presentar inclusive en una audiencia, ¿no? A tu servidora no le gusta checarlo ahí, leerlo. Lo leo antes en mi casa y Te ahí lo preparas, invoco. que es lo Me ideal. preparo, que es diferente, ¿no? Muy bien, pues llegamos a la parte final de esta entrevista. La verdad es que estoy encantada y fascinada con la capacidad que tienes y la disposición, porque también explicas muy bien y siempre con una Gracias. sonrisa. Eso es Gracias. algo muy, muy ejemplar, muy heroico y también pues muy carismático. Muchas gracias, licenciada. Al contrario, agradecerle por esta invitación que me hizo para compartir micrófonos. Bueno, en esta parte consiste de que yo te dé algunas palabras y tú brevemente, si quieres extenderte un poco o como tú lo consideres, nos digas qué se refieren, a qué te remite, qué te evoca la Ujú. palabra o el concepto que te voy a decir a continuación, Ok, ya sea que lo describas brevemente o simplemente con una palabra. muy bien. Objetividad. Es una palabra interesante. Objetividad se me viene a la mente si hablo desde el punto de vista jurídico, atender estrictamente a lo que te invoca la ley. Y la subjetiva, digo, para que tengan un contexto, la subjetiva es precisamente mi forma, mi opinión, que yo pienso de la ley o cómo la interpreto. Decían los periodistas, algunos, que la objetividad no existe, que ponemos la objetividad aquí y abajo la subjetividad. Y prácticamente unos decían, estamos en una lucha constante, los objetivos, de llegar a la objetividad, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay sentimientos, hay emociones, hay otras perspectivas y eso es muy difícil. Así es, pero sin embargo nuestra base en la que nos debemos de ubicar es precisamente la parte objetiva. De la parte objetiva parto para precisamente tener la parte subjetiva. Y no perdernos. Exactamente, porque por ejemplo, si yo leo un artículo, esa es la parte objetiva. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cuál es mi perspectiva de él? Es mi parte subjetiva. Muy bien, muy bien Entonces, explicado. Satisfacción. satisfacción. Hasta se te iluminó la cara, licenciada. Sí, la verdad que la carrera te deja muchos logros, muchas entusiasmo, muchas ganas por seguir adelante, esa precisamente satisfacción que te da el cuando ves a un cliente satisfecho, vaya la redundancia, ¿no? Dicen por ahí, que lo encuentras satisfecho con tu trabajo, que hiciste algo Agradecido. bueno, agradecido, que fuiste productiva, que fuiste a lo mejor inclusive proactiva, dinámica, que sugerías constantemente, porque a veces hay abogados que no, y a veces a mí se me pasa ir más allá, ¿no? De los límites. Eso es lo que te llena de Sí, satisfacción, el hecho de exactamente. que una persona te reconozca y Claro, te lo han dicho. sí, que te reconozcan tu trabajo, principalmente tu trabajo, tus logros, eso no tiene precio, por ahí dicen, ¿no? Muy bien. Moral. Parte moral, los principios rectores que todas las personas deben tener. Si tú no tienes principios rectores en tu vida, estás frito. Y esa es parte de la ética. La ética y la moral es una conjugación.
La ética entendida como carácter. Es el carácter, la personalidad de una persona, pero que si tú no lo llevas a la vida activa, entonces no tienes moral. Esa es la diferencia entre ética y moral. Ser profesional. Totalmente, es decir, hablando precisamente de la profesionalidad, cómo la moralidad van unidas de la mano. No puedo ser ética o tener una moral cuando no tengo nada de profesionalismo, y el profesionalismo debe ser en todos los aspectos de tu vida y sobre todo con tus representados. En el ámbito también de la discrecionalidad, Ujú. guardar siempre el secreto de identidad y demás. Es parte de ser profesional. Que no andes divulgando por ahí, ¿no? Y finalmente, licenciada Marcela Rodríguez Rodríguez, ¿qué Sí. significa para ti ese nombre? Significa mucho. Miren, empezando porque a mí me encanta mi nombre. El primer nombre es María, pero a mí no me gusta el María, entonces siempre digo que me llamo Marcela, pero en realidad mi ¿Quién te nombre puso completo es Marcela? Marcela. Creo que me lo puso mi mamá, Tu mamá. porque a ella le gustaba ese nombre y siempre le digo que bien atinado porque a mí me gusta. Y Marcela significa defensora guerrera, entonces le hago honor a mi nombre. Así, muy bien. Pues te agradecemos enormemente que nos hayas aclarado muchas dudas, que nos hayas evidenciado también el trabajo y la poca profesionalidad que existe en cuestión del uso de la moral, o bueno, de aplicar la moral, de hacer más conciencia, de ser reflexivos, y que si en ese camino estamos de ser abogados o abogadas o de contratar a alguien, apliquemos precauciones, conocimiento, para que podamos tener esa comunicación asertiva con nosotros mismos y saber quién sí y quién no podría representarnos bien. Y quien, si tenemos la oportunidad de tener un abogado cerca, pues agradecerle y pegárnosle, ¿no? Sí, Para claro. aprender también, eso es algo muy importante. Exactamente, así es, porque la vida, bueno, constantemente nos ofrece, ¿verdad? El poder eh, adquirir conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, la sociedad es dinámica, y cuando decimos que es dinámica, porque está en constante cambio, y no nada más la sociedad, el ser humano también tiene dinamismo. Y algo muy importante y que me gustaría remarcar es que este conocimiento también cuesta. Sí. Y hay un problema, que posiblemente muchas personas no sepan cuánto cuesta una asesoría. ¿Dónde te podemos localizar? Y platícanos si tiene un costo, evidentemente porque es conocimiento. Sí, claro que sí. Mi número de teléfono es 462-148-5985 y me encuentro ubicada en calle Moctezuma número 102, fraccionamiento Aztlán, de esta ciudad de Salamanca, Guanajuato. Y claro, sí tiene un costo la asesoría, y pues depende también del área en la que se va a resolver ese asunto, en lo que usted quiere que se le asesore. Perfecto. Muchas gracias. En este sábado 13 de mayo tuvimos aquí en el programa de La Voz de la Palabra a la licenciada Marcela Rodríguez Rodríguez, a quien agradecemos enormemente este conocimiento y esta información que nos comparte. Esperemos que exista una segunda Claro que sí, con visita a gusto. nuestro programa. Y pues nos despedimos. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente sábado. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.